Gloria al nombre de Jesús. Los estoy saludando, mis hermanos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A toda la amada iglesia del Señor, a los amigos que nos visitan, a mi pastor, el hermano Jorge, su esposa, nuestra hermana Noral y sus hijos. Ahí está Andresito cuando llegó al jardín era un niño, ¿no? Ya es todo un hombrecito, ¿eh? Lo mismo Lore, ¿no, mi pastor? Llegó una niña y qué bueno, hombre, saber y de que Dios lo sabe bendecido grandemente. El hermano Jorge no solamente es mi pastor, también es mi amigo. Lo considero como mi amigo. Hermano William, el Señor, el Señor le plació traérselo allá del jardín. También un varón de Dios, buen servidor. Pero el Señor sabe todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, mis hermanos, un día el Señor pues le colocó el sentir a mi pastor y le digo una cosa, yo traigo una enseñanza para la iglesia de Alfonso López. Una enseñanza en el cual, mis hermanos, yo la viví. Y muchos de los que están aquí, yo sé, porque el Señor le coloca a uno ese sentir. Y yo sé de que muchos de los que están aquí no saben qué es mayordomía, no saben qué es diezmar, no saben qué es ofrendar. Y por eso muchas veces muchos de los que están aquí, como los que estábamos en el jardín, vivíamos mal. Pero Dios hoy trae una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una enseñanza para Dios comenzar a bendecir a las familias. Gloria al nombre de Jesús. Y mi pastor no me dijo que el título pero el Señor sí me lo había dicho. Estudiando y estaba orando y al Señor, bueno, Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y de pronto en varios de los temas que el Señor me dijo, te falta el más importante. Y es Malaquías, capítulo 3 y versículo 10. Vamos a leer Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Tenga la amabilidad y me proyecta mi hermana, dándole gracias a Dios primeramente porque a Él le ha placido, hermanos, de que hoy estemos aquí predicando la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3 y versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y escuche, hermanos, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién quiere ser tierra deseable en esta noche? Que donde vayan digan, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero ser como esa hermana que va allá. Se le ve que tiene algo especial y lo que lo hace especial es la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor que Dios nos hable en esta noche. Yo creo que todos necesitamos de la palabra de Dios. Vamos a decirle, Señor, habla a mi vida, porque queremos, Señor, aprender de ti, amantísimo Dios, Dios eterno y maravilloso Jesús de Nazaret. Estamos delante de ti, oh Dios, en esta hora, dándote toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Dios, me presento delante de ti en esta noche, mi Dios, para que tome mis labios, mi Dios, para que tú, mi Dios, yo abriré la boca y tú la llenarás con tu palabra. Conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, y te pido que nos hables en esta noche, porque queremos aprender de ti. Cuando Dios habla, el hombre vive. Cuando el hombre habla, hiere al hombre. Gloria al nombre de Jesús. Dándole alabanzas al Señor, se pueden sentar. Gloria al nombre de Jesús. Para resumirles, hermanos, me fascina hablar de mayordomía.
¿por qué me gusta hablar de mayordomía? Porque un día, mis hermanos, un día hace aproximadamente 18 años, yo me entregué al Señor hace 27 años. Cuando Dios trató conmigo fue algo maravilloso. Yo soy comerciante en la Galería Santa Elena y era don Antonio. Tenía personas a mi cargo, hacía lo que quería hacer, tenía guardaespaldas, podía mandar, haga esto, haga aquello, haga lo otro, y todo lo hacían. Y tenía dinero, pero cuando pasó el tiempo y este comerciante desde la edad de 10 años yo comencé a trabajar en la galería. Mi papá me llevó siendo un niño. A la edad de 12 años yo comencé a tomar licor. Siendo un niño comencé a tomar licor y el tiempo pasó. Siendo un joven no solamente tomaba licor, ya también ya en otras cosas, ya alucinógenos y todo eso. Y mi vida fue caótica. Un día conocí a mi esposa. Hoy, precisamente el 30 de diciembre, cumplimos 34 años de casado, mi pastor. Y la conocí y ella se enamoró y yo me enamoré. Y nos casamos y a los 6 años ya ella estaba cansada. Un borrachín, un jugador, un mujeriego. Ya ella estaba cansada de esa vida y un día me dijo, ya no quiero vivir más con usted, estoy cansado de esta vida. Teníamos un niño de 4 años. Y ese mismo día yo había llegado borracho a las 3 de la mañana y yo cuando desperté como por la tarde, hermano, desperté con un dolor de cabeza enguayabado y como siempre le digo, mi amor, hágame en mí lo que estoy mal. Y me dice, Señor, ya no quiero vivir más con usted, ya estoy cansado de esa vida. Yo era un hombre machista, el hombre sin Cristo, y me disculpan los amigos y los hermanos, pero el hombre sin Cristo es machista. Y yo era una persona, y cuando ella me dijo eso, yo le quise contestar, y cuando yo le fui a contestar groseramente, hubo algo que transformó mi vida, porque yo no sabía qué era evangelio, yo no conocía el evangelio, yo era de los que decía ser católico, apostólico y romano, y no permitía que nadie me hablara del evangelio. Pero cuando iba a contestarle a mi esposa, hubo algo que marcó mi vida hace 27 años, porque una palabra desde los mismos cielos traspasó los cielos y se metió en mi mente. Y esa palabra fue: vaya al culto. No me dijo, si usted quiere ir, no me dio una orden, vaya al culto. Cuando esa palabra se mete en mi mente y cuando Dios habla, el hombre tiene que obedecer, porque hasta las piedras tienen que obedecer cuando Dios habla. Y cuando yo le digo a mi esposa, caminábamos al culto, vamos a ver cómo es eso. Ella me dice, eso, vaya para que deje esos vicios. Pero no sabía que había Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo escuchaba, cuando escuchaba hablar del evangelio, para mí los mormones eran los mismos, testigos de Jehová, porque trabajando en la galería había muchos de esos. Y como yo veía el testimonio de ellos, imagínate, ¿cuándo iba yo a llegar al evangelio? Pero ese día era un domingo por la tarde. La hora yo no la sé, pero sí sé que el que me dijo que fuera al culto detuvo los tiempos, detuvo la hora, y simplemente mientras que mi esposa se arreglaba y salimos a preguntar dónde quedaba una iglesia evangélica, cualquiera que fuera. No, para mí no había distinción. Y sí, Señor, como el enemigo ya sabía para dónde íbamos, me dijeron, allá por el jardín hay una iglesia. Y entonces salimos a buscar la iglesia y el enemigo me llevó, fue directo a Agua Blanca. Y cuando pasamos por una calle así, había una iglesia grande como esta, pero ¿sabes cómo decía? Salón del Reino Unido, Testigo de Jehová. Unos hombres allí de azul y con unas escapareras allí. Y cuando yo paré allí, ese que me dijo que fuera al culto, me dijo, ahí no es, sigue adelante, gloria al nombre de Jesús. Y cuando yo sigo adelante, 4 cuadritas más adelante, había una casita humilde, porque la iglesia apenas tenía 6 meses, una casita humilde, y decía Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cuando yo comencé a subir los vídeos del carro y nos bajamos sin afán,
porque no sabía nada, pero que el que me llevaba ya él tenía todo, lo tenía planeado. Y cuando yo entro al culto y cuando coloco el pie en el salón, quiero decirle que el que estaba dirigiendo el culto estaba esperando que yo entrara por allí para decirme estas palabras: querido amigo, usted no está aquí por una casualidad, ni porque alguien lo haya traído. Usted está aquí porque Dios le puso ese sentir de que viniera, porque ninguna hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y ese aplauso es para Dios. Déselo con el alma. Gloria al nombre de Jesús. Llevábamos media hora cuando yo dentro. Y muy formales los hermanos de portería, y nos acomodaron. Cuando se comienzan a cantar, cuando comienzan unos a llorar, otros a hablar en lengua, otros a gritar y a saltar, y yo dije: Dios mío, ¿yo a dónde me vine a meter? Y yo todo asustado. Pero le cuento una cosa, hermano, yo allí estaba enguayabado, y el único que lo sabía era mi esposa y yo. Después de media hora, dice que iban a cantar un especial. ¿Y sabe cómo se titulaba el especial, amigo? El borracho. Llegó su amigo buscando a su amigo el cantinero y le dijo: abre la taberna, quiero gastar mi dinero. Pero antes de que cantaran esa canción, el hermano que iba a cantar dijo estas palabras: querido amigo, usted que frecuenta las cantinas, yo lo invito a que deje ese vicio y le entregue su vida a Jesucristo. Cuando iban a cantar la primera estrofa, llegó el borracho buscando uno de los asientos en el que están ustedes allí. Se partió en dos donde yo estaba. Cuando el asiento se partió en dos, yo caí hacia atrás. Cuando yo caí, toda la iglesia se rió. Cuando todos se rieron, yo me levanté y fui a salir corriendo. Pero cuando yo hice así, el Señor no me dejó mover. Me colocó los pies grandísimos y no me pude mover, hermano. Y ese día, cuando hicieron la invitación, que ese día alguien que aceptaba a Dios como su único Salvador, yo dije: yo lo quiero aceptar. Aunque no sabía quién era, aunque no lo conocía, porque lo conocía en escapularios e crucifijos, nunca sabía que el Dios en el cual hoy estoy predicando era un Dios vivo, era un Dios glorioso, era un Dios poderoso, era un Dios que tú no lo podías cargar, porque Él llevaba cargado a toda la humanidad. Oh, Shabaya y Tarrama está allá. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermanos, el enemigo sabe de dónde saliste tú. Quiero decirle, por la gracia de Dios, comencé a servir al Señor desde muy niño en el Evangelio. A los 8 meses ya el Señor me había colocado vicepresidente de jóvenes, de caballeros, de portería. A los 2 años y pico como diácono. Recibo al Señor en el diaconado. Pero ¿qué hizo el enemigo? El enemigo comenzó, él se va metiendo como zapatito de algodón. Y allá es donde quiero llegar. Yo era diácono. Sí, y mis compañeros aquí saben que si algo en el cual Dios nos ha colocado es para ayudar a ministrar la iglesia del Señor, para ayudar al pastor, para que el pastor no esté solo. Y resulta que pasó el tiempo, hermanos, y este que tenía dinero se fracasó. Fracaso total. Resulta, mis hermanos, de que yo comencé a diezmar, a ofrendar y todo eso. Pero cuando vino la prueba, yo me olvidé de diezmar. Yo me olvidé de ofrendar. Yo me olvidé de dar mis votos. Y cuando de pronto me ganaba, por decirlo así, 1,000,000 de pesos, y yo decía: voy a diezmar 100,000 pesos. El enemigo sabe qué decía: pero si estás lleno de deudas,
le debes a todo el mundo. Porque, hermano, quiero decirle de antemano, ¿por qué dice cielos abiertos, hermano? Porque de nosotros depende que se abra la llave de los cielos y haya bendición que sobreabunde, o de nosotros depende que la llave esté cerrada. Y quiero decirle, mis hermanos, que yo cerré la llave y pasó mucho tiempo. Toño Ramírez, el conocido en la galería, un comerciante desde la edad de adolescente, ya era un comerciante de renombre. Cuando me entregué al Señor, que debía ser mejor todavía, porque ya no tenía vicios, ya no tomaba, ya no jugaba, ya no me gastaba la plata en nada de eso. Pero resulta que caí en la trampa del enemigo y no volví a diezmar, siendo diácono. Me avergüenza, pero hoy lo digo porque traigo un testimonio para la iglesia de Alfonso López. Gloria al nombre de Jesús. Y se cerraron las llaves. Hermano, comencé a meterme en deudas, comencé a meterme en gotas, hermanos. Llegó el momento que no tenía para pagar el arriendo. Pasaron 15 días y no tenía para pagar el arriendo. 2 meses con los servicios ya para cortarlos, hermanos. Después de mover tanta carga, iba a mendigar, hermanos. Porque eso es lo que el diablo quiere, que tú dices ser un hijo de Dios y sacas pecho, pero te humilla y te roba la identidad, porque eso es lo que el diablo quiere. Y yo, mi hermano, a mí me robó la identidad. A mí me robó todo, me robó la felicidad, hermano. Siendo un comerciante, iba a las 7 de la noche a la galería a ver si alguien me fiaba, hermano. Después de traer 7, 8 viajes de tomate, iba a ver si alguien me fiaba 10 cajas. Y nadie me la fiaba. Debiéndole a todo mundo, a las 6 de la mañana tenía que salir huyendo porque venía el uno, venía el otro. Un día venía uno a cobrarme, cuando yo lo vi salir, me lo escondí cuando me encuentro con otro por allá. Hermano, y eso me llevó muchos años. Llevó hasta el tiempo que mi hijo, ya un adolescente, cayó en las drogas. Eso me llevó, hermanos, a casi a una perdición. Eso me llevó, hermanos, a ser un mentiroso, a cual más decía evangélico, porque eso es lo que dicen. Vea que es que evangélico, y vea, tenía las puertas cerradas. No dejé de ir a la iglesia, iba a la iglesia, reclamaba al Señor, me arrodillaba y en el momento de los coros contento cantaba, pero cuando llegaba a la casa llegaba a mi realidad. Pasaron por ahí unos 7 años, mis hermanos. Estaba de pastor el hermano Darío. No estaba hablando. Aquí al menos hoy Dios está hablando de mayordomía. Ese día era un jueves, nunca se me olvida, estaba en la parte de atrás. No se estaba hablando de dinero, no se estaba hablando de nada, simplemente un culto normal. Cuando una voz llega y me dice al oído: te quiero bendecir, pero tú no te has dejado. Y cuando me dice eso, me dice: probadme ahora, si no abriré la ventana de los cielos, si no reprenderé por vosotros al devorador, y como si fuera poco, te daré bendiciones que sobreabunden. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a mi Dios. Y yo le dije al Señor estas palabras: Señor, usted conoce mi condición. Sabe, Señor, que estoy en la ruina, pero yo lo voy a probar. Era de los que cuando ofrendaba 2,000 pesitos me parecía que daba mucho. Y cuando de pronto llegaba al culto y ya había pasado la ofrenda, me salvé de la ofrenda. Mire, hermano, cómo me tenía enredado el enemigo. Pero cuando escuché esa voz y cuando Dios me dijo que me quería bendecir, le dije: Señor,
yo lo voy a probar a usted. Hermano, yo comencé, no tenía, pero comencé a ofrendar de lo que no tenía. Comencé a creerle a Dios. Y le dije, Señor, voy a creer en tu palabra. Y comencé a ofrendar y comencé a diezmar. Hermanos, pasaron por ahí una semana, 8 días, cuando una llamada, hasta la línea la había perdido de mi celular de toda la vida. Cuando una llamada de Huila, Toño, ¿de qué se hizo, hermano? Un muchacho que yo le debía como 2 millones de pesos. Y le conté, me dijo, no, mi hijo, vamos a trabajar. Hermano, después de que el Señor dice algo, Dios lo cumple. Lo que Dios quiere es que haya hombres y mujeres que le crean a la palabra de Dios. Yo quiero decirle en esta noche que esto, hermano, no es una casualidad. Esto viene de parte de Dios, porque si algo la tengo claro es que este varón que está aquí, hermano, Dios lo usa para esas cosas. En la iglesia del Jardín, cuando estábamos embotellados en una parte, cuando llegó el hermano Jorge a la iglesia del Jardín, quiero decirle, hermano, que primeramente la gloria para Dios y luego para mi pastor la honra, porque el Señor dice que al que honra, honra. Este varón fue el que fue mi modelo, en el cual yo quise aprenderle a él. Cuando llegó el pastor a la iglesia del Jardín, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos debiendo? Mi pastor, estamos debiendo tanto. Y aquí hacemos ventas, hacemos esto, hacemos lo otro. Y me dijo, a mí no me gustan las ventas. Es un varón que trabaja por fe. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando Dios, hermano, comenzó hermano, cuando me llamó ese muchacho y me dijo, vamos a trabajar, me mandó un viaje de tomate. Me recuerdo que me ganó 200,000 pesitos. Ya de ahí yo ya saqué los diezmos. Me mandó otro viaje. No nos ganamos nada. Pero hermano, Dios hizo algo tan extraordinario. El producto que yo trabajo es tomate, pepino, pimentón, habichuela por mayor. Pero resulta que el tomate había abundancia. Pero hermano, vea, si Dios tiene que voltear, hermano, el panorama para bendecirlo a usted, Dios lo hace, hermano. Hermano, vea, en medio de la pandemia, si Dios tiene que usar la pandemia para bendecir a sus hijos, Dios lo hace. Si tiene que mandar un paro para bendecir a sus hijos, Dios lo hace. Aleluya. Hermano, y de un momento a otro, el muchacho comenzó a mandarme 1, 2, 3 viajes. Cuando de un momento a otro, los tomates se acabaron. Se acabaron. Venían de Sevilla, los comerciantes más duros de Sevilla. Toño, necesito que me deje tomate. No, yo me voy para allá porque si no usted no me deja. Hermano, vea, Dios, para resumirles, hermano, en 2 meses y medio, Dios me regaló más de 30 millones de pesos para pagarlo gota a gota, para pagar todo, para decirle a una iglesia que sí es verdad, que vale la pena creerle al Señor, que vale la pena cuando tú abres la mano para darle a ese Dios glorioso y maravilloso. Hermano, vea, muchos no han entendido. Yo era uno de ellos. Un día, en varias ocasiones, platicando con personas, me decían, Toño, si yo no diezmo me pierdo. Yo le decía, no te perdés, porque la Biblia no lo dice. Y eso era donde el enemigo me llevaba, porque yo decía, no, es que los diezmos no tienen nada que ver con la salvación. Pero resulta que un día estaba yo estudiando la palabra de Dios, y cuando Dios habló a mi vida, y un día, ¿sabe qué me dijo el Señor? Me dijo el Señor, te voy a bendecir. Hermano, yo andaba en una chatarrita, nunca, hermano Jorge testigo, un carrito de 4 o 3 millones de pesos que se jalaba por ahí cada ratico empujado, hermano. El Señor me regaló un carro de 66 millones de pesos cuando no tenía nada, hermano. Hermano, cuando no tenía nada, Dios tuvo que preparar un paro, hermano, porque yo no tenía casa, pagaba arriendo, y preparó un paro para que yo me ganara 320 millones para comprarme una casa. Eso no lo hace posible sino el Dios Todopoderoso.
Mi esposa me decía, cada rato me decía, mi hijo, vaya al banco. Vaya al banco para que le presten. Ya tú tienes 50 y tantos años y se va a pasar la hora y no te van a prestar y no vamos a poder tener una casa. Y yo no le decía nada a ella, pero yo decía, Dios mío, ¿a qué voy a ir a un banco, mi pastor? Si yo no tengo un 30% para decir, présteme para yo comprar la casa. Pero hermano querido, un día como hoy, me dijeron lo mismo. Me dijeron, había una semana de mayordomía y me dijeron, quiero que usted predique tal día. Yo me comencé a orarle al Señor. Había leído cantidades de veces la viuda de Zarepa, cantidades de veces para promover la ofrenda y para tantas cosas y yo dije, no voy a predicar allí porque es que ya la iglesia sabe que yo siempre tomo ese texto. Y seguí, me saltaba y seguía buscando y orándole al Señor, y el Señor volvía y me decía, no, es que es aquí que quiero que hables. Y volvía yo, no, y el Señor me decía, es que es aquí. Y ese día, cuando ya comencé a leer lo que había leído cantidades de veces, Dios me dio el entendimiento, hermano, y pude entender, gloria al nombre de Jesús. Porque es que muchos, hermano, mire, muchos aquí no entienden y creen que Dios mandó al hermano Jorge aquí para que el hermano Jorge sea bendecido. Muchos creen eso, pero hermano, yo en esta noche les vengo a decir lo contrario. Dios trajo al hermano Jorge aquí para bendecir la iglesia de Alfonso López, porque si Dios quiere que traer de una de donde sea, Dios lo trae para traer bendición a su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y les voy a mostrar, mis hermanos, Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8. Qué bueno que si en la pantalla me lo colocan. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios comenzó a mostrarme, hermanos, esta palabra, me di cuenta, porque Dios le dice a Elías, Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8 al 6. Resulta que Dios le dice a Elías, vaya a Zarepa, porque de allí le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Usted se imagina, mi pastor, si Dios le dijera a usted, vaya a Armenia, porque ahí yo he dado orden a una viuda que te sustente? Elías no fue buscando la casa más fea. Elías fue buscando la mejor casa, porque el que lo había mandado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Elías iba buscando la mejor casa y como que preguntando, cuando le dijeron, no, usted busque a la viuda, no, en esa chocita que hay allá, esa casita que hay allá. Yo creo que, y deben imaginarlo, hermanos, yo creo que Elías digo, bueno, pero el Señor, ¿por qué me mandó acá? Si Él me dijo que, y él es el Rey de Reyes, y yo soy su hijo, yo soy un príncipe, yo merezco lo mejor. ¿Qué es lo que nosotros siempre merecemos? ¿Lo mejor o no? ¿Merecemos lo mejor o no? Hermano y hermana, ustedes no son cualquier cosa. Un día Dios te hizo ese Rey de Reyes, te hizo príncipe y te hizo una princesa. Y cuando Dios te hace príncipe, no es para caminar agachado, que el diablo se esté burlando de ti, sino para caminar unido, que eres un hijo de Dios y que eres un bendecido y una bendecida. Gloria al nombre de Jesús. Y llega Elías buscando la casa y se encuentra con un panorama caótico. Mujer, tráeme un vaso con agua. Mujer, hazme una torta. Le dio en la yugular una torta. Cuando esa pobre mujer estaba buscando unos leñitos y para gastar ese poquitico de aceite y ese poquitico de harina,
Yo quiero, hermano, que le ponga cuidado a esta palabra, porque el mensaje allí donde se va a desarrollar. Póngale cuidado, hermano, porque muchos decimos no tenemos para darle al Señor. No. Ahí, hermano, la ofrenda, no tengo para dar. Los votos, no tengo para dar. Yo quiero decirle, hermano, que Dios no te está pidiendo que tú le des el diario. Dios no le está pidiendo que le des todo. Dios, no tengo sino estos 20,000 pesitos y es para el día de mañana, porque mañana con esto desayuno, almuerzo y como. Pues Dios en esta noche te quiere decir que sobre esos 20,000 Dios quiere que le des a Él primero. Que antes, hermano, de pensar en lo tuyo, dale a Él primero. Gloria al nombre de Jesús, porque eso fue lo que Dios le mandó a decir. Mire, hermano, Dios manda la palabra a tiempo. Cuando la viuda estaba pensando ya que solamente tenía ese poquito de aceite, que solamente tenía ahí ese poquito de harina ya para acabar con su vida, Dios le manda la palabra. Y ahí es donde vemos de que Dios nos mandó a Elías para bendecirlo a él. Imagínense un poquitico de aceite y un poquito de harina. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios mandó la palabra y en la viuda estaba. Si lo recibía o lo desechaba. Si ella lo desechaba, simplemente iba a pasar lo que dijo, se iba a morir. Pero si ella le iba a creer al Señor, entonces ese poquito de aceite y ese poquito de harina nunca iban a escasear, porque Dios le mandó a decir: pero dame a mí primero. Y es lo que Dios te manda a decir en esta noche, iglesia de Alfonso López. ¿Tú crees de que lo que tienes en la nevera? No tengo sino un poquito de arroz, no tengo sino, pero dale a Dios primero. Y ese poquito de arroz y ese poquito de aceite nunca va a escasear. Esos 10,000 pesos que tú tienes, cuando sacas 1,000 o 2,000 para el Señor, nunca van a escasear, porque Dios te va a bendecir y te va a sustentar, iglesia de Alfonso López. Alabanzas al nombre de Jesús. Dame a mí primero. No sé si ustedes han escuchado aquella anécdota, porque somos de los que, hermano, vea, yo soy uno, y lo que hace que el Señor ha venido tratando conmigo. Yo le he dicho a la iglesia del jardín, ha aprendido a Él y al Señor. Y yo le he dicho a la iglesia del jardín, hermano, vea, Dios, que es lo que muchas veces cuando ponen la ofrenda, ustedes muchos piensan: ay, esos hermanos, esa pellera, esos hermanos. Pero que no se dan cuenta, hermano, que no es el hermano que está pidiendo, hermano. Es Dios que te quiere bendecir a través del hermano que está promoviendo la ofrenda. Porque la palabra de Dios dice: probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos. Por eso, hermano, mire, soy uno de los convencidos de que en la iglesia del Señor no deben de haber hermanos pobres, mi pastor. En la iglesia del Señor, hermano, ¿sabe por qué pasa, hermano? Porque hay hermanos que no le creen al Señor. Y se lo digo por experiencia, hermano, porque pasé muchos años hasta que Dios tuvo que quitarme esa venda de los ojos y darme cuenta, hermano, que cuando yo comienzo a abrir la mano para dar, así mismo la tengo abierta para recibir la bendición de Dios. Pero cuando yo ni siquiera abro la mano para darle al Dios Todopoderoso, ¿cómo quiere que voy a recibir, hermano, si ni siquiera soy capaz de abrirla para dar? Lo que hoy estamos hablando de mayordomía. No se les olvide, hermanos, que yo he contado todas las consecuencias que yo tuve por no diezmar, por no ofrendar. Ahora viene el interrogativo: ¿te pierdes si no diezmas? ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir, la Biblia no dice: si tú no diezmas te pierdes. Pero yo te voy a llevar a los pasos que te da a perderte. La Biblia dice que al reino de los cielos no entran ni los mentirosos, ni los borrachos, ¿verdad? Ni los ladrones, ¿cierto que sí?
Resulta que yo decía ser hijo de Dios, evangélico, pero no pagaba. Entonces, ¿qué era? Ladrón, ¿verdad que sí? Cuando me encontraba, mañana te pago. Al otro día, mañana te pago. ¿En qué me convertí? Mentiroso, ¿verdad que sí? Todas estas consecuencias me llevaron, ¿por qué? Por tener la llave cerrada, hermanos. Porque si yo hubiera tenido la llave abierta, hermanos, los cielos abiertos, hermanos, entonces tendría que decir en ese tiempo lo que dijo el profeta. Aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso no lo podía decir antes porque no podía, porque estaba amarrado, pero hoy lo puedo decir a cuatro vientos y puedo decir que es verdad. Y quiero decirle, hermano que me escucha, que Dios no quiere que tú vivas mal. Dios no quiere que tú seas un hombre, un perdedor, un hombre lleno de deuda, que le debe a toda parte donde vaya. Dios no quiere eso. Dios quiere que hagas un alto en el camino y que le diga como yo le dije a él: quiero probarlo, Señor. Y sin temor a equivocarme, mis hermanos, les digo que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, que Dios va a reprender por vosotros al devorador, y si fuera poco, te va a dar bendiciones que sobreabunden, y no vas a caminar así, hermano, o escondiéndose, sino que vas a ser tierra deseable, que donde camine digan: quiero ser como él, quiero ser un bendecido, porque eso debe de ser los hijos de Dios, uno bendecido. Nosotros no somos perdedores, nosotros somos victoriosos. Perdedor el que no quiere escuchar la palabra de Dios, perdedor el que no escucha cuando Dios te dice: te quiero ayudar, te quiero bendecir. Pero dése cuenta, hermano, que primero está la obra del Señor. Cuando hay una iglesia que se preocupa por la obra de Dios, hermanos, esa es una iglesia que no la para nadie. Nadie la puede parar. El enemigo se va a levantar, pero así como se levanta, se tiene que acostar. ¿Sabes por qué? Porque tú le vas a decir: Dios ha hablado a mi vida, y si antes no lo hacía, hoy hago un alto en el camino y le voy a creer al Dios Todopoderoso. O Shabaya Rabasaya. Esa es la palabra, hermano, que el Señor me dio para la iglesia de Alfonso López. Yo estaba orando al Señor, y ya como si el Señor me dijera: en la iglesia de Alfonso López hay hermanos que no han entendido que cuando dan, hermano, Dios no necesita dinero. Ustedes sí saben eso. Dios no necesita, hermano. Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Dios no necesita que usted traiga los diezmos para bendecir al pastor. Si usted no trae los diezmos para bendecir al pastor, Dios manda hasta de la misma China, pero el que lo sustenta el pastor se llama Jesús de Nazaret. No es la iglesia de Alfonso López, que de pronto está pensando: no, Señor, cuando tú traes los diezmos al alpolí, no es para que el pastor sea bendecido, es para que tú y tu casa sean bendecidos. Es para eso nomás, mi hermano. Es para eso, mi hermana. Hermano, yo soy ama de casa. Yo no tengo para ofrendar. Yo no tengo para diezmar. Un día le dije a mi esposa me dice: mi amor, deme esto, deme aquello, deme lo otro. Lo que ella necesite, pues por la gracia de Dios, el Señor me ha bendecido. Y me ha bendecido, yo se lo doy. Y un día me dijo: mi amor, en la iglesia tenemos unos votos. Y me dijo: mi amor, y yo le dije: ¿tú ya miraste la carterera? Yo le puedo dar a ella para los votos,
Pero es que ese no es el hecho, mi pastor. Ella tiene que tener sentido de pertenencia. La iglesia tiene que tener sentido de pertenencia. Hermana, cuando tú le pides a tu esposo las amas de casa, de allí tú puedes sacar para darle al Señor. Y cuando tú sacas, mire, hermano, vea, el mal mayordomo, cuando recibe el sueldo, comienza a sacar el arriendo, los servicios, debo la comida, debo aquello, lo otro. Ay, me quedaron 10,000 pesos. El mal mayordomo. El buen mayordomo, cuando recibes tu dinero, primero dice: estos 10 son de mi Señor, porque a mí no me pertenecen. A usted le pertenece un 90% y a mí, pero el 10 se lo reserva el Señor. Y cuando Dios mira eso, dice: la tiene clara. La tiene clara y yo lo voy a bendecir. Y yo voy a bendecir su casa. Y yo voy a bendecir sus hijos. Y el enemigo, hermano, no se podrá meter por esa parte, hermano. La enseñanza en esta noche, mis hermanos, es a que le creamos a Dios. Es a que, hermano, vea, usted se imagina. Yo le digo al hermano Eimer, cuando yo leo allá cuando la iglesia en Egipto, la iglesia de Israel, estando en el desierto, hermanos, en el desierto Dios comenzó a bendecirlo, hermano. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Hermano, Dios te puede bendecir donde no hay nada, donde tú todo veas que todo está acabado, donde de pronto no hay tierra deseable. Dios allí te puede bendecir. Hermano, el pueblo de Israel salió en el desierto, que puede haber, pero en el desierto Dios comenzó a bendecirlo. Tienen hambre, coman comida. Quieren carne, coman carne. Tienen sed, tomen agua. Gloria al nombre de Jesús. Y después, cuando ya se constituyó la iglesia, hermano, en el desierto comenzaron a llevar, mire, hermano, había una iglesia unida. Todos llevaban para la obra del Señor. La Biblia no dice que él no llevaba cuántos, no. Hermano, vea, aquí hay una iglesia de que pueden haber 200 o 300. ¿Usted se imagina donde toda la iglesia, el que puede 1,000, el que puede 2,000, el que puede 3,000, el que puede 5,000, el que puede 50, el que puede 100, el que puede 200, pero una iglesia unida, hermano? Llegará el día que si está aquí el hermano Jorge, le va a decir: no traiga más ofrenda, porque ya lo que hay es demasiado. Porque cuando tú comenzaste a participar, Dios comenzó a bendecirte. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos comenzaron a llevar, Dios comenzó a bendecir y a bendecir, y ellos a llevar. Porque cuando Dios te bendice más, tú llevas más. Y entonces llegó el momento que tuvo que decir Moisés: no traigan más. Dios ha bendecido demasiado a la iglesia que ya no necesitamos más, hermano. Ustedes no quieren que pase esto en la iglesia de Alfonso López. Eso quiere Dios, una iglesia unida. Que le hagan honor no solamente al logotipo de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino que verdaderamente haya una iglesia unida para la obra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a recibir en esta noche la ofrenda para el Señor. No se te olvide, hermano. No digas que no tienes. Porque el mendigo se encuentra con el rey. Y el mendigo le dice al rey: rey, deme. Claro, el rey lo tiene todo. El mendigo. Y el rey le dice: ¿cómo tú me pides a mí? Si es que tú le debes de dar a tu rey. Y el mendigo le dice: rey, no tengo nada tengo para dar. El rey le dice: busca en tu costal, algo tienes para darle a tu rey. Y comienza a buscar y a sacar basura y todo eso, y por allá se encontró una libra de arroz. ¿Ustedes creen que el mendigo le dio la libra de arroz? El mendigo abrió la libra de arroz y se le contó 5 granos. Y le pasó 5 granos al rey. El rey no se enojó. El rey, complacido, le dijo: ¿te das cuenta que sí tenías para darle a tu rey? ¿Y sabe qué hizo el rey? Sacó 5 monedas de oro y se las pasó. Cuando el hombre vio eso, se le abrió la galla y le dijo: rey, tenga. Y le dijo: no,
fue lo que me diste de corazón. Entonces, iglesia, tienes para darle al Señor. Tienes para darle al dueño del oro y la plata